Hola chicos, hoy es lunes 30 de marzo y vamos a tener otra clase. Vamos a hablar ahora con relación a la bolsa periodontal. Como necesito explicarles un poquito más, le pedí al doctor Carlos Robledo Sánchez que me prestara su pizarrón de luz invertido. Él hizo esta modificación aquí en México, en América Latina, y entonces, bueno, voy a usar este pizarrón. Vuelvo a repetir, vamos a hablar de bolsa periodontal. Y bueno, ¿qué es una bolsa periodontal? Es la profundidad patológica del surco. Recuerden que cuando nosotros vimos en las clases, observamos dibujito, nuestro clásico dibujito. Este es el ligamento periodontal, el espacio del ligamento periodontal. Y entonces hicimos acá también, ¿se acuerdan? Aquí va el hueso y esta es la encía y este es el epitelio. Entonces recuerden que este era el epitelio del surco que iba a ir del margen gingival a la base del epitelio de unión. Y luego el epitelio oral externo, recuerden que iba del margen gingival a la línea o unión mucogingival. Y por último, el epitelio de unión, que se acuerdan que es el que le iba a dar una adherencia a todo el aparato de inserción, es decir, a los epitelios contra el diente. Ese es el epitelio de unión y dijimos que iba a ser una especie de triángulo invertido. Aquí recuerden que estoy tratando de ampliar la imagen, que iba a tener una forma de triángulo invertido y que, bueno, anatómicamente iba a ir del fondo del surco, acuérdense que decimos surco, a la crevice que hace la encía marginal, digamos en la parte interna del órgano dentario, que gracias al surco gingival existimos los periodoncistas, si no, no existiríamos, y va a ir a la unión cemento-esmalte, lo que antiguamente conocían como unión amelocementaria o amelodentinaria. Y bueno, entonces es muy importante recordar al epitelio de unión. Recuerden que dijimos que aquí va a tener 18 capas o hileras de células y aquí va a tener una o dos capas de células. Entonces nosotros podemos aquí, esta es la ampliación del epitelio de unión. Bueno, entonces ahora vamos a hablar específicamente de este espacio del surco cuando hemos mencionado que se va a poner profundo. O sea, no estamos hablando de un agrandamiento, sino estamos hablando de que se va a profundizar ese epitelio. Y entonces, bueno, aquí tenemos a nuestro órgano dentario, pero este epitelio se profundizó. A eso nosotros lo vamos a conocer como bolsa periodontal. Una bolsa porque, bueno, sirve como las bolsas que antes daban en el súper de plástico, las que llevamos ahora de tela, para guardar algo. Periodontal, peri, alrededor, y odontos, diente. Entonces, las bolsas periodontales pueden clasificarse en gingivales y en periodontales. Y las periodontales a su vez se van a clasificar en supraóseas, o sea, las que van a estar aquí, o sea, a la altura de la cresta, de lo que alguna vez fue la cresta ósea, e infraóseas, o sea, cuando están involucrando más abajo ya, o sea, de donde algún día estuvo la cresta ósea. Es importante recordar que las bolsas periodontales van a tener dos bolsas. Algunos autores, voy a borrar, chicos, por eso, o sea, no van a ver mucho la imagen. Algunos autores se botan la puntada de decir que la bolsa periodontal va a tener tres paredes, o sea, una blanda, una pared dura y una pared virtual. Definitivamente la pared virtual nosotros no la vamos a tomar en cuenta y vamos a manejar como los autores en general. Recuerden que nos estamos basando en el libro del INDE, en este curso de periodoncia 1. Nosotros vamos a decir que la bolsa periodontal, supongamos que este es mi órgano dentario,
Esta es parte de la raíz, no voy a terminar la raíz. Y entonces aquí estaría la bolsa periodontal. Recuerden que el epitelio de unión, o sea, ya se fue profundo, ya se profundizó, ya es patológico. Entonces va a tener dos paredes, una blanda que va a ser esta, que es el epitelio de la bolsa, y una dura que va a ser la pared del órgano dentario. Entonces la bolsa periodontal está conformada por dos paredes, una blanda y una dura. Es muy importante siempre tenerlo en cuenta porque en el próximo semestre, cuando ustedes estén viendo periodoncia 2 y vean el tratamiento, ahí en ese programa nos vamos a encargar de decirles cómo se elimina la pared blanda y la pared dura, que se eliminan de manera distinta y con instrumental, con partes del instrumental diferentes. Bueno, entonces un objetivo precisamente del tratamiento periodontal a través del sondeo. Recuerden, yo creo que a estas alturas, o sea, todos mis alumnos, es decir, ustedes, pues conocemos una sonda periodontal. Esta sería la parte del mango, o sea, de la sonda, y esta es la parte activa. Recuerden que les he sugerido que utilicen la sonda tipo Williams para licenciatura y para posgrado. Sí puede ser, por ejemplo, Carolina del Norte, la Williams, porque es muy didáctica. Y recuerden que va a estar milimetrada. Nosotros en periodoncia estamos midiendo en milímetros. Entonces vamos a tener 1 milímetro, otro milímetro y otro milímetro. O sea, si nosotros lo traducimos a números arábigos sería 1, 2 y 3 milímetros. Luego vienen otros dos espacios de 2 milímetros respectivamente. Entonces leeríamos 1, 2, 3, 5, 7. Y al último vamos a terminar también con otros 3 milímetros. Entonces diríamos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 y 10 milímetros. Nosotros estamos siempre midiendo en milímetros porque el espacio que vamos a trabajar a nivel periodontal es muy pequeño. Hay dentistas que pudieran decir, ay, ¿qué importa que se pierda 1 milímetro? Bueno, pero en boca, un paciente cuando pierde 1 milímetro o se le abre 1 milímetro estéticamente, pues obviamente que se siente muy mal. Y bueno, entonces decíamos que nosotros vamos a evaluar la pérdida precisamente que origina la bolsa periodontal. Y el objetivo va a ser evaluar la cantidad de tejido perdido en la enfermedad periodontal. Tenemos que identificar la extensión apical de la lesión inflamatoria. Recuerden que cuando hay gingivitis o hay periodontitis, va a haber una lesión inflamatoria. Claro, la periodontitis va a ser la pérdida ya de los tejidos periodontales, o sea, de hueso, cemento, ligamento y encía. Nosotros tenemos que tener en cuenta varios parámetros, o sea, cuando nosotros vamos a sondear, y esencialmente vamos a tener en cuenta 4 parámetros. Estos parámetros van a ser profundidad de bolsa, a eso le vamos a llamar profundidad de sondeo. El segundo parámetro va a ser el nivel de inserción, a esto le vamos a llamar sondeo del nivel de inserción. El tercero, hay que tomar en cuenta la afectación de la furca. Y el cuarto, que no podemos nunca dejar pasar, va a ser la movilidad dentaria. Y bueno, entonces estoy borrando y ahorita les voy a explicar, o sea, el primero, el segundo y bueno, o sea, posteriormente los demás. Estoy borrando también aquí mi dibujito de la sonda. Y bueno, o sea, los extraño porque ahorita hablo, no puedo interactuar con ustedes. Pero más adelante nos vamos a ver en otras clases en plataforma para poder interactuar. Bueno, entonces nosotros dijimos que vamos a tomar en cuenta 4 parámetros. Y el primero dijimos que va a ser la profundidad de la bolsa. Y la profundidad de la bolsa la vamos a abreviar como PB. Esa va a ser profundidad de la bolsa. Y el segundo que vamos a explicar va a ser el nivel de inserción. Y bueno, entonces ahora vamos a hacer nuestro clásico dibujito. Está el órgano dentario, está la raíz. Y entonces la profundidad de bolsa se va a medir del margen gingival. Recuerden que siempre es importante, por eso en las primeras clases vimos la anatomía del periodonto. Entonces, del margen gingival al fondo de la bolsa.
¿ok? Así es como nosotros vamos a medir la profundidad de bolsa. Y ahora vamos a hacer otro dibujito para decir cuál es la diferencia que nosotros ahora vamos a medir el nivel de inserción. El nivel de inserción se va a medir de la unión cemento-esmalte al fondo de la bolsa. ¿Sí queda claro? Entonces, profundidad de bolsa se va a medir del margen gingival al fondo de la bolsa. Cuando nosotros estamos midiendo la profundidad de bolsa, esto nos representa en cavidad bucal el grado de inflamación. O sea, qué tan inflamado o no está el paciente. Traducción. ¿Qué tan limpio o sucio viene el paciente? ¿Se está cepillando o no se está cepillando? Esa sería la traducción en español para el paciente, pero para nosotros, ¿qué tan inflamado o no se encuentra? Y el nivel de inserción dijimos que va a ir de la unión cemento-esmalte a el fondo de la bolsa periodontal. Y entonces, o sea, aquí estamos hablando del cuello anatómico, no clínico, del cuello anatómico del órgano dentario al fondo de la bolsa. Y el nivel de inserción solamente nos va a representar, y es súper importante, el grado de pérdida ósea. O sea, ¿qué tanto ha perdido el paciente de hueso de tejidos periodontales o no ha perdido tejidos periodontales? Acuérdense que la periodontitis es un proceso, bueno, prácticamente irreversible. Entonces, con la sonda periodontal, que ahorita les puse el ejemplo de la sonda tipo Williams. Williams fue un periodoncista muy abusadito que, bueno, a mitades del siglo pasado inventó, ok, no se ve, ahorita déjenme, les escribo Williams un poquito más arriba, ok. Bueno, y entonces aquí ya van a poder observar cómo se escribe Williams. Esta es una M. Entonces, bueno, a mitades del siglo pasado, les digo que él hizo esta sonda. Ahora, una vez que ya establecimos lo que significa profundidad de bolsa y nivel de inserción, o sea, vamos a ver que los dos se pueden combinar, o bueno, ¿para qué me es útil una cosa y la otra? Ya mencionamos que la profundidad de bolsa nos habla del grado de inflamación y el nivel de inserción realmente de la pérdida de hueso. Ahora, la manera en cómo nosotros vamos a sondear muy específicamente se va a ver el siguiente semestre en periodoncia 2. Pero ahorita, bueno, les voy a dar una idea para que me dé yo a entender un poquito más. Nosotros vamos a hacer un sondeo, o sea, es decir, vamos a hacer mediciones a través de milímetros. Y lo que vamos a hacer, supongamos que esta fuera mi sonda periodontal, con esta es la parte activa, ¿se acuerdan? 10 milímetros en el caso de la sonda tipo Williams. Y siempre vamos a sondear de mesial a distal o de distal a mesial. O sea, es decir, de interproximal, y la sonda va a ir, los autores reportan que va caminando entre comillas. Y entonces nosotros le vamos introduciendo en el surco o bolsa. ¿Por qué digo surco o bolsa? Porque sabemos que si cumple con las características clínicas de que tiene un color, forma, tamaño, consistencia y textura adecuados, entonces está sano. Y si no sangra, ese periodonto, ese surco va a estar sano. Y si cumple con los milímetros para salud, recuerden que lo comentamos ya, no nos vamos a regresar a las primeras clases, pero comentamos que un surco, y no puedo decir sano porque redundaría, entonces un surco mide medio milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros o máximo 3 milímetros, siempre y cuando no sangre, siempre y cuando no esté inflamado, siempre y cuando tenga un contorno excelente, siempre y cuando la encía marginal, o sea, esté firme, pero a la vez resistente, siempre y cuando las características de puntilleo se cumplan, tanto en encía insertada, que es la que presenta más puntilleo. Encía libre normalmente no va a presentar puntilleo, que debe de haber, ¿se acuerdan? Un contorno festoneado. Y bueno, ya no les sigo porque estamos repitiendo. Entonces nosotros dijimos que vamos a introducir interproximalmente con una angulación paralela al eje longitudinal del órgano dentario. Obviamente este es el eje longitudinal del órgano dentario, y entonces la sonda la vamos a ir introduciendo en el surco si está sano, o bolsa si no cumple con las características clínicas, si sangra o si sobrepasa estos niveles de sondeo. Y bueno, empezamos de un lado y terminamos hasta el otro. No podemos hacer como un canguro que empiezo por la parte del medio y luego me voy a la orilla y luego me regreso a otra orilla. No,
tengo que empezar interproximalmente, sigo caminando entre comillas hasta que llego al otro sitio. Y al órgano dentario le vamos a hacer 6 registros. Voy a hacer aquí una cara oclusal para que me pueda ayudar a entender un poquito más. Y entonces van a ser 6 registros. Esto sería mesial, esto sería distal, esto sería vestibular y esto sería palatino o lingual. Entonces, mis 6 registros van a ser mesio vestibular, por ejemplo, si estoy aquí o si estoy aquí, mesio palatino lingual, centro palatino o lingual, mesio palatino o mesio lingual, o si estoy aquí en la parte de afuera del órgano dentario, mesio vestibular, centro vestibular y disto vestibular. Entonces, esos son los 6 registros que le vamos a hacer al órgano dentario. ¿Por qué no puedo hacer así 3 registros como un canguro? Mesial, centro y distal. Porque si aquí hubiese pérdida de hueso, no la estoy reportando. Entonces, por eso tengo que ir con la sonda introduciéndola. Ahora, nosotros, una vez que ya sabemos, o sea, nuestros registros, vamos a dar ahora las mediciones. Y dijimos que medio milímetro, 1, 2 y 3 se van a considerar sanos, siempre y cuando, vuelvo a insistir, cumpla con las características normales. Pero ahora vamos a hablar de algunos errores que se dan cuando nosotros sondeamos. Y bueno, aquí quiero comentarles que, por ejemplo, a veces mis alumnos en clínica, normalmente los de 10º, que es el último semestre, están sondeando y me dicen, doctora, es que aquí tiene bolsa de 5 o bolsa de 8, o no voy a curetear el órgano dentario 15 o el 14 porque no presenta bolsas periodontales. Normalmente siempre les comento, y de verdad, no es por presunción ni por oírme así toda bien, digamos como payasa, pero normalmente un estudiante de licenciatura va a tener muchos errores al sondeo. Un estomatólogo de práctica general, pues también va a cometer errores en el sondeo, y ahorita lo vamos a ver por qué. Y se considera que un periodoncista que ha estudiado 2 años, o en algunas escuelas que son 3 años de periodoncista, específicamente más el propedéutico, y que sale sondeando exclusivamente, después de 5 años se considera que en automático puede estar calibrado. Y de lo contrario, bueno, algunos no quisimos esperar tanto y nos calibramos mucho antes. Con esto quiero decirles que si me dedico solo a la periodoncia como especialista, y mi sondeo es confiable, pero a través de los años o de calibrarme. Por eso es que el estudiante de licenciatura comete muchos errores al sondear y no es que sea tan confiable su sondeo. Y algunos de los errores pueden ser que la punta de la sonda periodontal, acuérdense que debe especificar o va a localizar, va a identificar el nivel de las células más apicales del epitelio dentogingival. O sea, es decir, la punta de la sonda debe de estar llegando hasta el fondo de la bolsa. Eso es lo que quiero, lo que acabo de decir, lo que intento explicar. Pero no siempre pasa esto. Y bueno, esto se dio así como un boom en 1970, que obviamente ustedes todavía ni siquiera nacían. Muchísimos autores demostraron que va a existir factores que impidan, o sea, que realmente la sonda esté localizando específicamente, o sea, que identifique el nivel de células más apicales, o sea, que lleguemos al fondo de la bolsa. Y esto puede ser por 4 factores, o sea, uno, el grosor de la sonda. Otro, la mala ubicación de la sonda periodontal. El tercero, aplicación, o sea, una presión excesiva que se está aplicando al instrumental, o sea, la sonda cuando realmente nosotros estamos sondeando. Y por último, algo que es muy determinante, que es el grado de infiltración celular inflamatorio en un tejido periodontal. Entonces, explicamos ahora el primero. Nosotros dijimos el grosor de la sonda. Supongamos que esta fuera una sonda y esta fuera una sonda. Esta sonda, vean, por ejemplo, que esta fuera la punta de la sonda con la que nosotros vamos a medir, vamos a sondear. Es una sonda pato, es una sonda corriente, es una sonda gruesísima. O sea, de entrada no va a entrar en la bolsa periodontal o en el surco si estuviera sano. Y a lo mejor yo hago registros todos de 1 milímetro porque no entra más. Tengo que tener una sonda buena, una sonda fina, una sonda que es cara. Normalmente
bueno, no puedo dejar de mencionar la marca porque para ustedes es importante que sepan pues qué marca me recomienda o qué marca voy a comprar. Entonces, bueno, por ejemplo, Hugh Freedy pues sigue siendo líder en la vanguardia de sondas periodontales porque es muy delgada. American Eagle también ha mejorado un poquito sus sondas periodontales, puede ser confiable. Y hay aquí en Puebla específicamente una sonda de marca Interdent, que es un doctor que las hace prácticamente, digamos, como casi a mano, y que tienen el mismo grosor de una sonda tipo Hugh Freedy, pero que el costo es muchísimo más económico. Entonces, bueno, la primera, el grosor de la sonda, ni siquiera entra al surco, y esta sonda, o sea, delgada, está entrando al surco perfectamente. Dos, dijimos la mala ubicación de la sonda. O sea, ¿por qué mala ubicación? Bueno, porque hace un rato que yo expliqué brevemente la teoría de cómo sondear, y no se tensen, no se preocupen. En el siguiente cuatrimestre el programa en periodoncia 2 marca ver la técnica. De hecho, hay una práctica entre ustedes o con maniquís que yo prefiero hacerla entre ustedes para que sientan lo que se siente, estar sondeando. Pero entonces, una mala ubicación sería que nosotros normalmente, ya ven que, bueno, aquí voy a dibujar eh, la encía, supongamos que es una encía que está ahí media inflamadona, y entonces no estoy viendo lo que estoy haciendo cuando estoy sondeando. Si yo lo tengo aquí recto, quiero que observen que esta convexidad del órgano dentario no me la está capturando la sonda, y entonces yo no estoy sondeando bien. Lo que tengo que hacer es colocarla, o sea, como con la angulación que va la encía. Acuérdense que está el área de col, collado, etcétera. Y otra cosa importantísima, debo de liberar el punto de contacto. Supongamos que aquí está un órgano dentario y está el punto de contacto. Si yo no libero el punto de contacto ligeramente, tengo que inclinarla, no estoy sondeando bien. Y acuérdense que la sonda introduce paralela al eje longitudinal del órgano dentario. Si yo la traigo perpendicular, o sea, de esta manera, estoy sondeando mal. Entonces, lo que yo tengo que hacer es liberar el punto de contacto en el sector interproximal, inclinarla como va la angulación. Aquí voy a volver a dibujar mi papila. Digo mi encía, recuerden que es una encía que estaría inflamada, y esta sería, bueno, precisamente la continuación de la encía. Y entonces lo que yo estoy haciendo es que estoy angulándola, o sea, de esta manera, como va aquí en el centro, la tengo que colocar lo más paralela al al eje longitudinal, y luego sigo y otra vez la inclino y libero el punto de contacto. Pero si yo vengo aquí y la traigo así toda, pues obviamente que no, o al contrario, estoy aquí y estoy sondeando de esta manera, estoy angulando mal. Entonces, esa sería una angulación inadecuada, o por ejemplo ponerla a 45 grados, que casi estamos reventándole la encía al paciente, o en perpendicular, quiere decir que ya le reventamos la encía al paciente. Y bueno, Dios nos libre de hacer eso. La presión aplicada al instrumento, o sea, en el momento en que estamos sondeando. Y bueno, aquí mientras estoy borrando, les voy comentando, o sea, en qué consiste esto. La presión, que es el tercer punto, aplicada al instrumento. Muchos pueden decir, algunos pacientes dicen, oiga doctora, tiene la mano pesadísima, me dolió horrible, qué barbaridad. O a veces hay como el mito de que los hombres tienen la mano más pesada porque está más grandota en la boca del paciente, y las mujeres la tenemos más suavecita, que sí es verdad, pero vamos a decir que no. Ok, entonces aquí nosotros debemos de tomar muy en cuenta, o hay pacientes que nos dicen, doctora, tiene manos de ángel, no me dolió. Entonces, bueno, pues sí puede pasar que les digan así. Entonces, aquí quiere decir que nosotros nos estamos apoyando bien, que estamos haciendo fulcrum, o sea, estamos haciendo puntos de apoyo. Recuerden que para sondear les expliqué que teníamos que utilizar el dedo pulgar, el índice y el medio. A estas alturas de su vida, que están ustedes en sexto semestre, tienen que saber, obviamente, ya cómo se llaman los dedos de su mano, y con el anular van a hacer fulcrum, o sea, punto de apoyo cuando empiezan a sondear. Si ustedes empiezan a sondear así de entrada volando, le van a caer con todo el peso del paciente. Yo creo que les ha tocado que apenas van a introducir la sonda y parece que le están haciendo la sindesmotomía, o si no hacen la técnica adecuada de ir brincando, entre comillas, o sea, entonces le hacen sindesmotomía al paciente sin anestesia, y el paciente obviamente que no va a querer regresar. Entonces, una presión, una fuerza excesiva
¿Cómo puedo resolver esto? Bueno, se puede resolver de dos maneras. Hay sondas desechables que son muy caras, sirven para una sola vez y que traen un aparato que precisamente no deja pasar más fuerza, o sea, viene la sonda calibrada. Supongamos que abortamos esa idea porque, bueno, ahorita estamos con la pandemia y no podemos estar gastando en sondas especiales que son muy caras. Ok, entonces la otra opción, chicos, es que ustedes pueden practicar. Yo considero que todo el mundo trae las uñas parecido a las mías, o sea, ya se ven medias largas, pero están bien cortas. Y entonces no las recortamos cada 8 días o antes si es necesario. Y entonces con su sonda limpia, estéril, ustedes van a sondear, o sea, este surquito que tiene aquí el diente, perdón, la uña contra el dedo, y entonces nosotros vamos a practicar y esa va a ser aproximadamente la fuerza que nosotros vamos a ejercer al sondear al paciente. De esa manera pueden ir practicando. Y la cuarta va a ser el grado de infiltración celular inflamatoria en el tejido. Traducción. Cuando un paciente sabemos que tiene inflamación, gingivitis o periodontitis, es porque se acumuló exudado gingival, líquidos, por ejemplo, los vasos sanguíneos están más inflamados, o sea, todo el calibre de los pequeños microvasitos sanguíneos que el paciente no lo puede ver, a los vasitos, pero claro que lo ve cuando se cepilla. Recuerden que no es normal que a nadie, niño, bebé, adulto, anciano, de la tercera edad, de la cuarta edad, adultos jóvenes como ustedes, a nadie le tiene que sangrar la encía. Nunca estén haciendo lo que estén haciendo. O sea, a nadie le tiene que sangrar la encía. Entonces, si hay mucha inflamación, mucho exudado, o sea, eso va a hacer que esté así, muy inflamado, susceptible, y que eso no nos permite el paso de la sonda. O sea, apenas va la sonda a entrar y entonces ese exudado inflamatorio hace que el paciente, o sea, tenga la respuesta inflamatoria, su respuesta de dolor más incrementada. Y bueno, yo aumentaría también, aunque Linda no lo menciona, pero que es algo de rutina, que nosotros también podemos tener errores al sondeo porque nos encontramos ahí irritantes locales. Por ejemplo, es muy común que el paciente tenga sarro subgingival. Recuerden que el sarro es placa o biofilm mineralizado, o sea, calcificado, que es lo mismo. Literal, piedras ahí en su boca, o sea, piedritas que miden milímetros y que hacen que se abran los dientes, que en anteriores, acuérdense que se hacen así como abanico, y en anteriores inferiores también, o sea, se van separando. Entonces, cuando hay sarro subgingival, nosotros no podemos pasar de lleno. Miren, supongamos, este es mi dientito y entonces aquí tengo una bola de sarro y aquí está la bolsa, ¿no? Y aquí va el huesito. Entonces yo sondeo y digo, sí, ya llegué al fondo de la bolsa, pero nunca me doy cuenta que hay sarro. O sea, aquí, cuando en realidad, o sea, entro y quito mi sarro subgingival, que no es fácil, pero que de eso se encarga precisamente el tratamiento periodontal, me doy cuenta que mi bolsa no estaba aquí, que realmente mi bolsa, el fondo de la bolsa va a estar hasta acá. Entonces, bueno, para terminar esta clase, bueno, y otro factor, perdón, estoy hablando de los factores que pueden intervenir. Otro factor también es cuando el paciente tiene coronas, o por ejemplo, ahorita ya es muy común implantes, ¿no? Que a lo mejor tiene esta corona y está demasiado desbordada, demasiado convexa, y el paciente entonces, y ustedes ni siquiera pueden entrar aquí con la sonda porque les estorba. O también otro clásico caso, o sea, cuando el paciente tiene brackets, entonces este alambre no nos permite sondear, y obviamente el bracket tampoco nos permite sondear mucho. Nosotros tenemos que liberar el grosor del bracket, o sea, la técnica de sondeo varía un poco. Y bueno, entonces, en conclusión, para terminar esta clase, y vamos mañana a continuar hablando de esto, entonces resumimos. Estamos hablando de cómo identificar bolsas periodontales, dimos ya la definición, y en esta clase lo más importante fue saber de dónde a dónde se mide la profundidad de bolsa, representa el grado de inflamación, y ya dijimos, o sea, qué tan inflamado no, qué tan sucio o limpio viene el paciente, y dijimos que se va a medir del margen gingival al fondo de la bolsa. Y el nivel de inserción, dijimos que esto nos va a representar el grado
de pérdida ósea y este se va a medir de la unión cemento-esmalte, o sea, del cuello anatómico del órgano dentario al fondo de la bolsa. Si ven, está muy fácil aprenderse estas medidas porque ambas caen al fondo de la bolsa. Lo único que varía es el margen y la otra es el nivel. Entonces nos vemos en la siguiente clase para ampliar este tema. Bye.